Hola, queridos amigos. Bienvenidos a mi nuevo refugio para animalitos malditos que han sido abandonaditos. Oiga, que no tengo comida aquí dentro, que tengo más hambre que un perro ¡Miguelín! ¡Trae pienso a la 15! Que uno al final tampoco pide tanto. Aquí los cuidamos hasta que se recuperan y podemos encontrarles un hogar en el que su nueva familia estará esperándolos para darles el amor que se merecen. Hoy esperamos encontrar una familia que nos llame para hacerse cargo de Fluffy. Este cachorrito de unos 30 años fue encontrado en Francia, en el bosque de Villafer. Un precioso cruce entre Arun y Carlino. Yo no quiero una maldita familia. Necesita una familia comprometida y que respete un poco su espacio, que le ayude a gestionar algunos momentos complicados. Os mataré a todos. Sobre todo a la hora de la manipulación. Después de oír esta historia, querréis llevarlo a casa inmediatamente. Las inmensas sombras se extendían rápidamente por el bosque. En aquel extraño crepúsculo de un día de fines de verano, veía ante mí el sinuoso sendero que desaparecía entre los ingentes árboles. Temblaba y miraba ocasionalmente por encima del hombro con cierto temor. Millas a mi espalda se hallaba el pueblo más próximo. Millas al frente se hallaba el siguiente. Miraba a derecha e izquierda mientras continuaba la marcha y de vez en cuando lanzaba un vistazo hacia atrás. También de vez en cuando me detenía bruscamente empuñando el estoque al oír la rotura de los ramajes que desvelaba la presencia de algún animal. Un animal. Sin embargo, el sendero continuaba y yo lo seguía pues, de todos modos, no podía hacer nada mejor. Mientras avanzaba pensaba, mi propia imaginación va a jugarme una mala pasada si no estoy atento. ¿Quién va a acechar en este bosque excepto las criaturas que lo pueblan habitualmente? Ciervos y otros animales parecidos. Fuera todas esas estúpidas leyendas pueblerinas. Y así continué caminando mientras el crepúsculo desaparecía e iba siendo sustituido por las tinieblas. Me detuve al poco, en seco, me saltó la espada a la mano. Pues, justo ante mí, tras un recodo del sendero, alguien cantaba. No podía distinguir las palabras, pero el acento era extraño, casi bárbaro. Me abrigué rápidamente tras un gran árbol, con un sudor frío perlándome la frente. No tardó el cantor en aparecer. Era un hombre alto y delgado, indistinto en el crepúsculo. Me encogí de hombros. No tenía que temer de un hombre. Salté de detrás del árbol que me ocultaba, levantando la punta de la espada. No manifestó sorpresa alguna. Por favor, amigo mío, manejad vuestra espada con cuidado. Un poco avergonzado, abatí el arma. Acabo de llegar a este bosque. Había oído hablar de los salteadores, os pido perdón. ¿Dónde se encuentra la ruta que conduce a Villafer? Corbier, os habéis equivocado. Debisteis tomar la desviación de la derecha. La dejasteis atrás hace unos instantes. Yo mismo me dirijo a Villefort. Si aceptáis mi compañía, os guiaré. Dudé, pero ¿por qué razón había de hacerlo? Naturalmente, me llamo Montour, de Normandía. Yo soy Carolus, el lobo. No. Me miró sorprendido. Perdonadme, el nombre es muy extraño. Mis ancestros fueron grandes cazadores. No me ofreció la mano. Excusad mi sorpresa, pero apenas puedo distinguir vuestro rostro en la oscuridad. Sentí cómo reía, aunque no emitió sonido alguno. Mirar cuesta poco. Me acerqué a él y salté hacia atrás al tiempo que se me erizaba el cabello. ¡Una máscara! ¿Por qué portáis una máscara, monsieur? Como consecuencia de un voto, siendo perseguido por una manada de perros, hice el juramento de llevar máscara durante un tiempo si escapaba de ellos. ¿Perros, monsieur? Lobos. He dicho lobos. Caminamos en silencio durante un trecho. Más tarde, mi compañero añadió:
Me sorprende que atraveséis de noche este bosque. Muy poca gente se aventura por estos caminos, ni siquiera de día. Estoy obligado a alcanzar la frontera. Acaba de firmarse un tratado con los ingleses y el duque de Borgoña debe ser informado. Los aldeanos intentaron disuadirme de que hiciera el camino de noche. Me hablaron de un lobo que según ellos acecha en este bosque. Aquí es donde se bifurca el sendero hacia Villefort. Pude ver un estrecho sendero sinuoso que no había visto pasar ante él instantes antes. Se sumía en la oscuridad de los árboles. Temblé. ¿Deseáis volver al pueblo? No, guiadme. El sendero era tan estrecho que tuvimos que caminar uno tras otro, él precediéndome. Lo examiné con cuidado. Era alto, mucho más alto que yo, delgado y filiforme. Vestía ropas que procedían evidentemente de España. Una larga espada colgaba de su cintura. Caminaba con largas y ágiles zancadas, sin hacer ruido. No tardó en ponerse a hablar de viajes y aventuras. Habló de numerosos países y mares que había visto y discutió de muchos temas extraños. Y así, mientras conversábamos, nos fuimos hundiendo cada vez más en el bosque. Imaginé que sería francés. Sin embargo, tenía un acento muy raro que no era ni francés, ni español, ni inglés y que ni siquiera evocaba ninguna lengua que yo hubiera oído antes. Extrañamente se equivocaba en algunas palabras y en otras era incapaz de pronunciarlas. Este camino no es muy frecuentado, ¿no es así? No mucho, efectivamente. Temblé. Todo estaba muy oscuro y las hojas susurraban entre las ramas. Un demonio acecha en este bosque. Eso dicen los aldeanos, pero yo, que he atravesado este bosque muy a menudo, nunca le he visto la cara. Empezó a hablar entonces de raras criaturas de las tinieblas y la luna se fue levantando y las sombras se deslizaron entre los árboles. Levantó el rostro hacia la luna. Apresuraos. Debemos llegar a nuestro destino antes de que la luna alcance el cenit. Apretamos el paso. Dicen que hay un hombre lobo acechando en estas regiones boscosas. Podría ser. Las viejas pretenden que si se mata a un hombre lobo bajo su forma lobuna, solo entonces está verdaderamente muerto. Pero si es muerto bajo su forma humana, la mitad de su alma vivirá siempre en aquel que lo haya matado. Pero apresurémonos, la luna casi ha llegado al apogeo. Desembocamos en un pequeño claro iluminado por la luna. El desconocido dejó de andar. Descansemos un instante. No, sigamos. No me gusta este lugar. Vamos. Es un precioso calvero. Es tan agradable como la sala de un banquete. Y yo mismo he celebrado fiestas aquí frecuentemente. Mirad, voy a enseñaros un paso de baile. Empezó a saltar de un lado para otro, echando la cabeza hacia atrás y riendo silenciosamente. Pensé que aquel hombre estaba loco. Mientras continuaba con su demencial danza, miré a mi alrededor. El sendero no continuaba más allá. Se cerraba en el claro. Adelante, debemos continuar. ¿Acaso no oléis el rancio aroma de fiera que impregna el calvero? Por aquí hay una madriguera de lobos. Puede que estén cerca de nosotros, deslizándose para rodearnos en este preciso momento. Se dejó caer a 4 patas, saltando más alto que mi cabeza, y vino hacia mí con un raro movimiento serpenteante. Este baile se llama la danza del lobo. Y mis cabellos se erizaron. ¡No os acerquéis! Di un paso hacia atrás y con un grito penetrante que levantó vibrantes ecos en el bosque, saltó hacia mí. Aunque la espada le colgaba del cinturón, no la desenvainó. Mi estoque estaba casi fuera cuando se agarró a mi brazo y me arrojó a tierra violentamente. Le arrastré en mi caída y ambos golpeamos contra el suelo. Liberando una de mis manos con un movimiento ágil, le arranqué la máscara. Un grito de horror escapó de mis labios. Ojos de bestia brillaban bajo la máscara. Blancos colmillos reflejaban la luz de la luna. Aquella cara era la de un lobo. En un instante, los colmillos me amenazaron la garganta. Manos ganchudas me arrancaron la espada. Golpeé con los puños aquella horrible faz, pero las mandíbulas se cerraron sobre mi hombro, haciéndolo firmemente, mientras las garras intentaban abrirme la garganta. Me encontré de espaldas. El mundo se diluía. Golpeé ciegamente. Mi mano cayó, cerrándose automáticamente en la empuñadura de mi daga.
La desenvainé y asesté una cuchillada. Retumbó un terrible grito semibestial, un aullido. Titubeante me incorporé. A mis pies se hallaba un hombre lobo. Me incliné blandiendo la daga, pero me detuve levantando la vista. La luna flotaba en el cielo, casi en el cenit. Si mataba a la criatura bajo su forma humana, su terrible espíritu se albergaría en mí para siempre. Me senté a esperar. La criatura me miraba con sus ardientes ojos de lobo. Los largos miembros filiformes parecieron encogerse, curvarse. Los pelos parecieron crecer hasta cubrirle el cuerpo. Temiendo enloquecer, me apoderé de la espada del hombre lobo y le hice pedazos. Luego, tirando la espada a lo lejos, eché a correr y huí por los bosques. Mientras nuestra centralita se colapsa por las llamadas competiciones para la adopción. ¡Miguelín! ¡Coge el maldito teléfono, por Dios! ¿A quién no le va a gustar este pequeñín traído de las profundidades del Yukón? Necesita mucho amor y unos papis con un aire acondicionado potente. Vamos con una historia de aquellos lares. Aquel era el final. Subienkov había recorrido un largo camino de amargura y horrores, guiado como una paloma por el instinto que lo llevaba hacia las capitales de Europa. Y allí, en el punto más lejano, en la América rusa, el sendero se acababa. Estaba sentado en la nieve con los brazos atados a la espalda, esperando la tortura. Miró con curiosidad al enorme cosaco que, tendido de bruces sobre la nieve, gemía de dolor frente a él. Los hombres habían acabado con el gigante y se lo habían entregado a las mujeres. Sus gritos atestiguaban que ellas habían excedido en crueldad a los varones. Subienkov miró y se estremeció. No temía a la muerte. En el largo camino de Varsovia a Nulato, había arriesgado la vida demasiadas veces para temerle ahora al simple hecho de morir. Lo que sí le asustaba era la tortura. Era una afrenta a su espíritu. Una afrenta no por el dolor que tuviera que soportar, sino por el triste espectáculo que le haría ofrecer ese dolor. Sabía que rogaría, que suplicaría, que imploraría como lo habían hecho el gran Iván y los que le habían precedido. Y eso le repugnaba. Con valor y serenidad, con una sonrisa y una chanza, así había que morir. Pero perder el control, dejar que el dolor de la carne afectara su espíritu, chillar y escandalizar como un simio, rebajarse a la categoría de bestia, eso era lo terrible. No había tenido ocasión de escapar. Desde el primer momento, desde el día en que se había entregado al sueño apasionado de la independencia de Polonia, había sido un títere en manos del destino. Desde el primer momento, a través de Varsovia, de San Petersburgo, de las minas de Siberia, de Kamchatka, de los barcos alucinantes de los ladrones de pieles, el destino le había ido conduciendo hasta este terrible final. Indudablemente, en los cimientos del universo estaba escrito que acabaría así. Él, un hombre fino y sensible, con los nervios a flor de piel, un soñador, un poeta, un artista. Aún antes de que nadie imaginara su existencia, se había sentenciado que aquel manojo estremecido de sensibilidad que había de ser su persona sería condenado a vivir en la brutalidad más cruda y vociferante, y a morir en ese reino lejano de la noche, en ese lugar oscuro situado más allá del último confín. Suspiró. El bulto infame que tenía ante él era el gran Iván, el gigante, el hombre sin nervios, el de temple de acero, el cosaco convertido en pirata de los mares, flemático como el buey y dotado de un sistema nervioso tan resistente que lo que el hombre común consideraba dolor era para él apenas un simple cosquilleo. Pues bien,
Nadie como esos indios mulatos para encontrar los nervios de Iván y seguirlos hasta la raíz de su espíritu estremecido. Indudablemente, lo habían conseguido. Era inconcebible que un hombre pudiera sufrir tanto y, sin embargo, seguir viviendo. El gran Iván estaba pagando caro el temple de sus nervios. Ya había durado más del doble que cualquiera de los otros. Zubienkov se dio cuenta de que no podía aguantar por más tiempo el sufrimiento del cosaco. ¿Por qué no moría ya? Si no dejaba de oír sus gritos, pronto se volvería loco. Pero cuando estos cesaran, le llegaría el turno a él. Y para colmo, allí estaba Yakaga, sonriéndole de antemano con una mueca brutal. Yakaga, el hombre a quien solo la semana anterior había arrojado del fuerte cruzándole la cara con el látigo que utilizaba para los perros. Yakaga se encargaría con gusto de él. Seguro que le reservaba torturas más refinadas, más exquisitas que las que destinaban a los otros. Del grito de Iván dedujo que aquel había sido un buen golpe. Las indias que se cernían sobre el cosaco retrocedieron un paso entre palmas y carcajadas. Zubienkov vio entonces la acción monstruosa que habían perpetrado y comenzó a reír histéricamente. Las mujeres le miraron asombradas, pero Zubienkov no podía dejar de reír. Así no llegaría a ninguna parte. Se dominó y poco a poco sus sacudidas espasmódicas se fueron calmando. Se esforzó por pensar en otras cosas y comenzó a leer en su pasado. Recordó a su padre y a su madre, y al pony de pintas que le habían regalado, y al profesor de francés que le había enseñado a bailar y le había prestado a hurtadillas un libro de Voltaire viejo y manoseado. Una vez más vio a París, y el Londres melancólico, y la alegre Viena, y Roma, y una vez más vio a aquel grupo bravío de jóvenes que, como él, habían soñado con una Polonia independiente y con instaurar a un rey polaco en el trono de Varsovia. Allí había comenzado el largo camino. Al menos él era el que más había durado. Uno por uno, comenzando por los dos que habían ejecutado en San Petersburgo, había visto caer a todos aquellos valientes. Uno aquí, a manos de un carcelero. Otro allá, en el camino sangriento del exilio que habían recorrido durante meses sin fin. Otro más vencido por los golpes y los malos tratos de los guardias cosacos. Siempre el mismo salvajismo, un salvajismo brutal, bestial. Habían muerto de fiebres, en las minas, bajo el azote del látigo. Los dos últimos habían sucumbido en la huida, en la batalla con los cosacos. Solo él había logrado llegar a Kamchatka con los documentos y el dinero robados a un viajero que había dejado agonizando en la nieve. No había visto sino brutalidad. Todos aquellos años, mientras tenía el pensamiento puesto en salones, en teatros y en cortes, la brutalidad lo había asediado. Había comprado su vida con sangre. Todos se habían manchado las manos. Él mismo había asesinado a aquel viajero para poder robarle el pasaporte. Había tenido que probar su valor manteniendo sendos duelos con dos oficiales rusos en un mismo día. Había tenido que demostrar su valentía para ganarse un puesto entre los ladrones de pieles. Tras él quedaba el interminable camino que atravesaba toda Siberia y toda Rusia. No podía volver atrás. Por allí no había escape posible. No le quedaba más opción que seguir adelante. Atravesar el mar de Bering, oscuro y helado, para llegar a Alaska. El camino lo había llevado del puro y simple salvajismo a un salvajismo aún más refinado. En los barcos de los ladrones de pieles, castigados por el escorbuto, sin comida ni agua, asediados por las inacabables tormentas de aquel mar tormentoso, los hombres se convertían en animales. 3 veces había salido de Kamchatka en dirección al este, y otras tantas, después de pasar toda clase de sufrimientos y penalidades, los sobrevivientes habían vuelto a Kamchatka. No había posibilidad de huir y no podía volver al punto de partida, donde las minas y el látigo aguardaban. De nuevo, por cuarta y última vez, había zarpado hacia el este. Había partido con los que descubrieron las fabulosas islas de las focas, pero no había regresado con ellos para participar en el reparto de pieles ni en las bulliciosas orgías de Kamchatka. Había jurado no volver atrás. Sabía que si quería llegar a sus queridas capitales de Europa, tenía que seguir siempre adelante, y por eso había subido a bordo de otro barco y había permanecido en las oscuras tierras del nuevo continente.
Sus compañeros de tripulación eran cazadores esclavos, aventureros rusos y aborígenes mongoles, tártaros y siberianos. Juntos habían abierto un camino de sangre entre los salvajes de aquel mundo nuevo. Habían exterminado aldeas enteras y se habían negado a pagar los tributos de pieles, pero a su vez habían sido víctimas de las matanzas a que los sometían otras tripulaciones. Él y un tal Finn habían sido los únicos supervivientes de la suya. Habían pasado un invierno de soledad y de hambre en una isla desierta del archipiélago de las Aleutianas y al fin, en primavera, la posibilidad de entre mil de que los rescatara otro navío se había realizado. Pero el salvajismo más terrible los seguía asediando. De barco en barco, siempre negándose a volver, había ido a parar a un navío que se dirigía a explorar las tierras del sur. De todo lo largo de la costa de Alaska no habían encontrado sino hordas de salvajes. Cada anclaje que efectuaban entre las islas abruptas o bajo los acantilados amenazadores de la tierra firme había significado una batalla o una tormenta. O soplaban vientos que amenazaban con destruirlos, o llegaban las canoas cargadas de nativos vociferantes con rostros cubiertos de pintura de guerra que venían a aprender qué virtudes sangrientas poseía la pólvora de aquellos señores del mar. Siempre navegando rumbo al sur, habían bordeado la costa hasta llegar a las míticas tierras de California. Se decía que grupos de aventureros españoles habían logrado abrirse camino hasta allí partiendo de México. En esos aventureros españoles había puesto su esperanza. Si hubiera logrado encontrarse con ellos, el resto habría sido fácil. Un año o dos más, ¿qué importaba? Habría llegado a México, luego un barco y Europa habría sido suya. Pero no había dado con los españoles, solo había tropezado con la eterna muralla inexpugnable del salvajismo. Los habitantes de los confines del mundo, cubiertos sus rostros de pinturas de guerra, les habían obligado a replegarse una y otra vez. Al fin, un día en que estos lograron apoderarse de uno de sus barcos y exterminar a toda la tripulación, el que tenía el mando de la flota decidió abandonar la empresa y regresar al norte. Pasaron los años. Estuvo a las órdenes de Tepenkov cuando se construyó el fuerte de Michailovsky. Pasó 2 años en la región de Kuskokwim. 2 veranos, en junio, logró llegar al extremo del estrecho de Kotzebue. Allí era donde las tribus se reunían a traficar, donde se encontraban pieles moteadas de venado siberiano, marfil de las Diómenes, pieles de morsa de las costas del Ártico, extraños candiles de piedra que pasaban de tribu en tribu y cuyo origen nadie conocía, y hasta un cuchillo de caza fabricado en Inglaterra. Aquel, Zhuvienkov lo sabía, era el mejor lugar para aprender geografía, porque halló allí esquimales del estrecho de Norton, de las Islas del Rey y de las Islas de San Lorenzo, del Cabo Príncipe de Gales y de Punta Barrow. Allí aquellos lugares tenían otros nombres y las distancias se medían en jornadas. Era una región vasta la de procedencia de aquellos salvajes. Y más vasta todavía era la región desde donde habían llegado hasta ellos, por caminos interminables, los candiles de piedra y el cuchillo de acero. Zhuvienkov amenazaba, halagaba y sobornaba. Todos los viajeros y los nativos de alguna extraña tribu eran llevados a su presencia. Allí se mencionaban peligros sin cuento, animales salvajes, tribus hostiles, bosques impenetrables y majestuosas cadenas montañosas. Y siempre, de lugares aún más lejanos, llegaban rumores de la existencia de hombres de piel blanca, ojos azules y cabellos rubios que peleaban como diablos y que buscaban pieles. Hacia el este decían que se hallaban, muy lejos, siempre hacia el este. Nadie los había visto. Era un rumor que corría de boca en boca. Fue aquel un duro aprendizaje. Se adquirían conocimientos de geografía a través de extraños dialectos, a través de mentes oscuras que mezclaban la realidad con la fábula y que medían las distancias en jornadas, que variaban según la dificultad del camino. Pero al fin llegó un rumor que le hizo concebir esperanzas. Al este había un gran río donde se hallaban los hombres de ojos azules. El río se llamaba Yukon. Al sur del fuerte Michailovsky desembocaba otro gran río que los rusos conocían con el nombre de Quikpak. Los dos eran el mismo, decía el rumor. Zhuvienkov volvió a Michailovsky. Durante un año trató de organizar una expedición a Quikpak. Al fin convenció a Malakov, el mestizo ruso, de que se pusiera al frente de una mixtura infernal. La horda más salvaje y feroz de aventureros mestizos que jamás hubiera salido de Kamchatka. Zhuvienkov iba de lugarteniente. Recorrieron los laberintos del delta del Quikpak
Atravesaron las colinas de la ribera norte del río y en canoas de piel cargadas hasta la borda de mercancías para traficar y de munición, lucharon a lo largo de 500 millas contra las corrientes de 5 nudos de aquel río de una anchura que oscilaba entre los 2 y 10 millas y de muchas brazadas de profundidad. Malakoff decidió construir un fuerte en Nulato. Subienkov le instó a seguir adelante, pero pronto se reconcilió con la idea. El largo invierno se echaba encima. Sería mejor esperar. A comienzos del verano siguiente, cuando se derritieran los hielos, remontarían el Queequeg y se abrirían paso hasta las factorías de la compañía de la bahía de Hudson. Malakoff no había oído el rumor de que el Queequeg era el Yukon, y Subienkov no se lo dijo. Y comenzaron a construir el fuerte. Lo hicieron sobre la base de trabajos forzados. Las murallas formadas por hileras de troncos se elevaron entre suspiros y quejas de los indios mulatos. El látigo restalló sobre sus espaldas y era la mano de hierro de los bucaneros del mar la que sostenía el látigo. Algunos indios huían. Cuando lograban capturarlos, los traían hasta el fuerte, los obligaban a tenderse de bruces ante la puerta y allí demostraban a la tribu la eficacia del látigo. 2 murieron bajo los azotes. Muchos quedaron mutilados de por vida y el resto aprendió la lección y no volvió a intentar la huida. Antes de que vinieran las nieves, el fuerte estaba terminado. Había llegado la época de las pieles. Impusieron a la tribu un pesado tributo. Para obligar a los indios a satisfacerlo, redoblaron los golpes y los latigazos. Tomaron a mujeres y niños como rehenes y les trataron con la crueldad de que solo los ladrones de pieles son capaces. Habían sembrado sangre y llegó el momento de la cosecha. Ahora, el fuerte había desaparecido. A la luz de las llamas, la mitad de los ladrones de pieles fue pasada a cuchillo. La otra mitad murió como consecuencia de las torturas. Solo quedaba Subienkov, o mejor dicho, solo quedaba Subienkov y el gran Iván. Si es que aquella masa informe que gemía y gemoteaba sobre la nieve podía llamarse el gran Iván. Subienkov sorprendió en el rostro de Yakaga una mueca dirigida a él. Con Yakaga allí no había posibilidad de salvación. Aún llevaba en el rostro la marca de su látigo. Después de todo no podía reprocharse. Pero lo estremecía pensar lo que aquel indio podía hacerle. Pensó en recurrir a Macamuk, el jefe de la tribu, pero su sentido común le dijo que sería inútil. Pensó también en romper sus ligaduras y morir peleando. Al menos así, su fin sería más rápido. Pero no pudo desatarse. Las correas de Caribú eran más fuertes que él. Siguió pensando y se le ocurrió una idea. Pidió ver a Macamuk y que trajeran un intérprete que conociera la lengua de la costa. Oh, Macamuk, yo no estoy destinado a morir. Soy un gran hombre y sería una locura que muriera. En verdad debo seguir viviendo. Yo no soy como esta carroña. Miró el bulto gimiente que había sido el gran Iván y lo rozó despectivamente con la punta de su mocasín. Yo sé demasiado para morir. Mira que poseo una gran medicina. Yo solo sé el secreto. Y como no voy a morir, cambiaré la medicina contigo. ¿Qué medicina es esa? Es una medicina muy extraña. Subienkov fingió debatir consigo mismo unos momentos, como si íntimamente se resistiera a compartir su secreto. Te lo diré. Si aplicas un poco de esta medicina a tu piel, esta se vuelve tan dura como la piedra, tan dura como el hierro, de modo que ni el arma más afilada puede cortarla. El filo más agudo, el golpe más fiero, resultan vanos contra ella. Esa medicina torna el cuchillo de hueso en un pedazo de barro y mella el filo de los cuchillos de acero que nosotros les hemos dado a conocer. ¿Qué me darás a cambio de mi secreto? Te daré la vida. Y serás esclavo en mi casa hasta tu muerte. Ordena que me desaten las manos y los pies y hablaremos. El jefe de la tribu dio la señal. Cuando se vio libre, Subienkov lió un cigarro y lo encendió. Esto es absurdo. No existe tal medicina. No puede ser. Nada puede resistir al filo del cuchillo. Macamuk no lo creía, y sin embargo dudaba. Los ladrones de pieles habían llevado a cabo ante sus ojos demasiados milagros. No podía desoír sus palabras totalmente.
Te daré tu vida y no serás mi esclavo. Quiero más que eso. Subienkov se mostraba tan sereno como si regateara por una piel de zorro. Es una medicina milagrosa. Me ha salvado la vida en muchas ocasiones. Quiero un trineo con perros. Y que 6 de tus cazadores viajen conmigo río abajo hasta que me encuentre a una jornada de distancia del fuerte Mikhailovsky. Tienes que quedarte entre nosotros y enseñarnos todas tus artes. Subienkov se encogió de hombros y guardó silencio. Exhaló el humo de su cigarrillo en el aire helado y miró con curiosidad lo que quedaba del gran cosaco. Mira esa cicatriz. Dijo Makamuk de pronto, señalando el cuello del polaco, donde un trazo lívido delataba la cuchillada recibida una vez en una escaramuza en Kamchatka. Tu medicina no sirve de nada. El filo de hierro fue más fuerte que ella. El hombre que me hirió era muy fuerte. Más fuerte que tú. Más fuerte que el más fuerte de tus cazadores. Más fuerte que él. De nuevo rozó con la punta del mocasín el cuerpo del cosaco. Había perdido el sentido. Ofrecía un espectáculo estremecedor y, sin embargo, la vida seguía aferrada a su cuerpo torturado por el dolor y se resistía a abandonarlo. Además, la medicina era débil. En ese lugar no crecían las bayas necesarias. En cambio, ustedes la tienen en abundancia. Mi medicina aquí será fuerte. Te dejaré ir río abajo y te daré el trineo y los perros y los 6 cazadores que has pedido para que te acompañen hasta que te halles a salvo. Tardaste en decidirte. Has ofendido a mi medicina al no aceptar inmediatamente mis condiciones. Ahora pido más. Quiero 100 pieles de castor. Quiero también 100 libras de pescado seco. Makamuk asintió porque el pescado allí era abundante y barato. Quiero 2 trineos. Uno para mí y otro para transportar las pieles y el pescado. Y quiero que me devuelvas mi rifle. Si no aceptas en pocos minutos, el precio subirá más. Yakaga susurró algo al oído del jefe. ¿Cómo sabré que tu medicina obra el milagro que dices? Eso será fácil. Primero iré al bosque. Yakaga volvió a susurrar al oído de Makamuk. Se negó con gesto de recelo. Manda a 20 cazadores conmigo. Tengo que recoger las bayas y las raíces con que fabricar la medicina. Cuando hayas traído a mi presencia los 2 trineos y los hayas cargado, con el pescado, las pieles de castor y el rifle, y cuando hayas seleccionado a los 6 cazadores que han de acompañarme, cuando todo esté listo, me frotaré el cuello con la medicina y pondré la cabeza sobre ese tronco. Entonces ordenarás al más fuerte de tus cazadores que aseste 3 hachazos sobre mi cuello. Tú mismo puedes hacerlo si así lo deseas. Makamuk permaneció en pie con la boca entreabierta, empapándose en aquella última y más portentosa de las maravillas de los ladrones de pieles. Pero primero, entre hachazo y hachazo has de permitirme que me aplique la medicina. El hacha es fuerte y pesada y no puedo arriesgarme a cometer un error. Todo lo que has pedido será tuyo. Comienza a preparar tu medicina. Subienkov ocultó como pudo su alegría. Era aquella una partida desesperada y no podía permitirse el menor desliz. Habló con arrogancia. Has sido lento. Mi medicina se ha ofendido. Para enmendar la ofensa habrás de darme a tu hija. Señaló a la muchacha, una criatura de expresión maligna, con una nube en un ojo y afilados dientes de lobo. Makamuk se enfureció, pero el polaco seguía imperturbable. Lió y encendió otro cigarro. Date prisa. Si no te decides enseguida, pediré más. En el silencio que siguió, la tenebrosa escena nórdica se esfumó ante sus ojos. Y vio una vez más su tierra natal, y Francia. Y en un momento que miraba a la muchacha de dientes de lobo, recordó a otra muchacha, una bailarina y cantante que había conocido cuando, muy joven, había ido por primera vez a París. ¿Para qué quieres a la muchacha? Para que me acompañe en mi viaje. Será una buena esposa y constituirá un honor digno de mi medicina emparentar con una mujer de tu sangre. De nuevo recordó a la bailarina y tarareó en voz alta una canción que ella le había enseñado. Revivía su pasado, pero de un modo impersonal, lejano,
mirando las imágenes de su juventud como si se trataran de fotografías impresas en un libro de la vida de otra persona. La voz del jefe rompió abruptamente el silencio sacándolo de su abstracción. Así se hará. La muchacha irá contigo, pero quedamos de acuerdo en que seré yo quien descargue los 3 hachazos sobre tu cuello. Pero recuerda que antes de cada uno de ellos, habré de aplicarme la medicina. Te aplicarás la medicina antes de cada hachazo. Aquí están los cazadores que se encargarán de impedir tu huida. Ve al bosque y recoge lo que necesites para tu medicina. Aquí están los cazadores que se encargarán de impedir tu huida. Ve al bosque y recoge lo que necesites para tu medicina. La fingida rapacidad del polaco había convencido a Macamuk. Solo la más maravillosa de las medicinas podía impulsar a un hombre amenazado de muerte a regatear como una anciana. Además, cuando tengas el secreto de la medicina, puedes matarle. ¿Cómo podré matarle? Su medicina me impedirá hacerlo. Subienkov no perdió mucho tiempo mientras reunía los ingredientes para su pócima. Seleccionó todo lo que le vino a las manos: agujas de abeto, cortezas de sauce, un trozo de corteza de abedul y unas bayas que hizo extraer de la tierra a los cazadores después de limpiar el terreno de nieve. Recogió por último unas cuantas raíces heladas y regresó al campamento. Macamuk y Yakaga lo observaban en cuclillas a sus espaldas, anotando mentalmente qué ingredientes añadía a la olla de agua hirviendo y en qué cantidades. Hay que tener cuidado de poner las bayas primero. Me olvidaba. Falta una cosa. El dedo de un hombre. Déjame, Yakaga, que te corte un dedo. Pero Yakaga ocultó la mano y frunció el ceño. ¿Solo el dedo índice? Yakaga, dale el dedo. Ahí tiene todos los dedos que quiera. Gruñó Yakaga, señalando el montón informe de cadáveres torturados que se apilaba sobre la nieve. Tiene que ser el dedo de un hombre vivo. Tendrás el dedo de un hombre vivo. Yakaga se acercó al cosaco y le cortó un dedo. Aún no ha muerto. Además, es un buen dedo, porque es muy grande. Subienkov lo arrojó directamente al fuego y comenzó a cantar. Era una canción de amor francesa la que, con gran solemnidad, cantaba a la poción. Tu oferta será bienvenida, dame caridad. Sé bueno, mi querido extraño, para quien 1000 veces canté ante mí. Sean bienvenidos. Sin esta fórmula, la medicina no valdría para nada. Son estas palabras lo que le dan su fuerza. Mira, ya está lista. Di las palabras despacio para que pueda aprenderlas. Te las diré después de la prueba. Cuando el hacha caiga 3 veces sobre mi cuello, te comunicaré la fórmula secreta. Pero, ¿y si la medicina no sirve? Subienkov se volvió hacia él enfurecido. Mi medicina siempre es buena. Y si no lo es, haz conmigo lo que hiciste con los otros. Despedázame como has hecho con él. La medicina ya se ha enfriado. Me la aplicaré en el cuello con otra fórmula mágica. Y mientras se frotaba el cuello con aquella mixtura, entonó gravemente una estrofa de la Marsellesa. Un alarido vino a interrumpir la comedia. El cosaco gigante, obedeciendo al último impulso de su vitalidad monstruosa, se había puesto de rodillas. Y cuando el gran Iván, un momento después, comenzó a arrastrarse a espasmos sobre la nieve, los mulatos acogieron el hecho con carcajadas, gritos de sorpresa y aplausos. Subienkov sintió náuseas ante aquel espectáculo, pero supo dominarse y fingir enojo. Así no se puede hacer nada. Acaba con él y luego haremos la prueba. Tú, Yakaga, encárgate de que cesen esos ruidos. Mientras Yakaga obedecía, Subienkov se volvió hacia Macamuk. Y recuérdalo, el hachazo tiene que ser muy fuerte. No se trata de un juego de niños. Dale un par de tajos a ese tronco para que pueda ver que manejas el hacha como un hombre. Muy bien. Subienkov
Miró en torno suyo al círculo de rostros salvajes que parecían simbolizar una muralla de brutalidad que lo habían rodeado desde aquel día lejano en que la policía del zar lo había arrestado en Varsovia. Toma tu hacha, Makamuk, y ponte de pie aquí. Yo me echaré sobre el tronco. Cuando levante la mano, asesta el golpe. Hazlo con toda tu fuerza y ten cuidado de que nadie se ponga detrás de ti. La medicina es buena y el hacha puede rebotar en mi cuello y saltar de tus manos. Miró los dos trineos con los perros enganchados y cargados de pieles y pescado. Sobre las pieles de castor yacía su rifle, y junto a los trineos esperaban los 6 cazadores que iban a constituir su guardia. ¿Dónde está la muchacha? Que la lleven junto a los trineos antes de que dé comienzo la prueba. Cuando hubieron satisfecho su deseo, Zubienkov se echó en la nieve y puso la cabeza sobre el tronco, como un niño fatigado que se dispone a dormir. Había vivido tantos años y tan terribles que de verdad estaba cansado. Me río de ti y de tu fuerza, Makamuk. ¡Pega y pega fuerte! Levantó la mano. Makamuk blandió el hacha, una segura de las que utilizaban los indios para cortar troncos. El acero hendió como un rayo el aire helado. Se detuvo una fracción de segundo a la altura de su cabeza y descendió después sobre el cuello desnudo de Zubienkov. Carne y hueso cortó la hoja limpiamente, abriendo después una profunda hendidura en el tronco. Los salvajes, asombrados, vieron caer la cabeza a 1 metro de distancia del tronco ensangrentado. Se hizo un profundo silencio, durante el cual, poco a poco, se fue abriendo camino en las mentes de aquellos salvajes la idea de que no existía tal medicina. El ladrón de pieles los había engañado. De todos los prisioneros, solo él había escapado de la tortura. En eso había consistido su jugada. De pronto se levantó una oleada de risotadas. Makamuk agachó la cabeza avergonzado. El ladrón de pieles lo había burlado. Lo había ridiculizado ante los ojos de todos. Mientras los salvajes continuaban riendo a carcajadas, Makamuk se volvió y se alejó con la cabeza agachada. Sabía que desde aquel día ya no sería Makamuk. Sería el burlado. La fama de su vergüenza lo seguiría hasta la muerte, y cuando las tribus se reunieran en primavera para la pesca del salmón, o en el verano para traficar, junto a las hogueras de los campamentos se referiría a la historia de cómo el ladrón de pieles había muerto una muerte digna a manos del burlado. ¿Quién fue el burlado? Oía preguntar en su imaginación a un jovenzuelo insolente. El burlado, le responderían, fue aquel a quien llamaban Makamuk antes de que cortara la cabeza al ladrón de piel. Parece que esta velada está siendo todo un éxito. Y ahora, nuestro último amiguito de hoy, que viene desde Prayagraj, en la India. Os presento a Popito. Esta preciosidad es un jovencito de unos 65 años, peludo y mestizo. Dio con sus huesos en el refugio a primeros de año y es un amor, ¿verdad, Popito? Esperamos las primeras llamadas mientras escuchamos esta historia del antiguo y lejano Raj británico. Vuestros dioses y mis dioses. ¿Acaso sabemos, vosotros o yo, quiénes son más poderosos? Al este de Suez, sostienen algunos, el control directo de la providencia se extingue. El hombre queda entregado al poder de los dioses y demonios de Asia y la Iglesia de Inglaterra solo ejerce una supervisión ocasional y moderada en el caso de un súbdito británico.
Esta teoría justifica algunos de los horrores más innecesarios de la vida en la India. Puede hacerse extensible a mi relato. Mi amigo Strickland de la policía, que sabe más sobre los indígenas de la India de lo que es prudente para cualquier hombre, puede dar testimonio de la veracidad de los hechos. Dumois, nuestro doctor, también vio lo que Strickland y yo vimos. Sin embargo, la conclusión que extrae de la evidencia es absolutamente incorrecta. Él está muerto ahora. Murió en circunstancias harto singulares, que han sido descritas en otra parte. Cuando Flitti llegó a la India, poseía un poco de dinero y algunas tierras en el Himalaya, cerca de un lugar llamado Dharamsala. Ambas propiedades le fueron legadas por un tío y, de hecho, vino aquí para explotarlas. Era un hombre alto, pesado, afable e inofensivo. Su conocimiento de los indígenas era naturalmente limitado y se quejaba de las dificultades del lenguaje. Bajó a caballo desde sus posesiones en las montañas para pasar el año nuevo en la estación y se alojó con Strickland. En Nochevieja se celebró una gran cena en el club y la velada, como es natural, transcurrió convenientemente regada con alcohol. Cuando se reúnen hombres procedentes de los rincones más apartados del imperio, existen razones para que se comporten de una forma un tanto bulliciosa. Había bajado de la frontera un contingente de Cachen Alaibos, hombres que no habían visto 20 rostros blancos durante un año y que estaban acostumbrados a cabalgar 20 millas hasta el fuerte más cercano, a riesgo de regalar el estómago con una bala kaibiri en lugar de sus bebidas habituales. Desde luego se aprovecharon bien de esta nueva situación de seguridad, porque trataron de jugar al billar con un erizo enrollado que encontraron en el jardín, y uno de ellos recorrió la habitación con el marcador entre los dientes. Media docena de plantadores habían llegado del sur y se dedicaban a engatusar al mayor mentiroso de Asia, que intentaba superar todos sus embustes al mismo tiempo. Todo el mundo estaba allí, y allí se dio un estrechamiento de filas general y se hizo recuento de nuestras bajas en muertos o mutilados que se habían producido durante el año. Fue una noche muy mojada, y recuerdo que cantamos Sol Lang Syne con los pies en la copa del campeonato de polo, las cabezas entre las estrellas, y que juramos que todos seríamos buenos amigos. Después, algunos partieron y anexionaron Birmania. Otros trataron de abrir brecha en el Sudán y sufrieron un descalabro frente a los fusis en aquella cruel refriega de los alrededores del Suaquín. Algunos obtuvieron medallas y estrellas. Otros se casaron, lo que no deja de ser una tontería. Y otros hicieron cosas peores, mientras el resto de nosotros permanecíamos atados a nuestras cadenas y luchamos por conseguir riquezas a fuerza de experiencias insatisfactorias. Flitti bebió champán a buen ritmo hasta los postres, que fueron acompañados con un café seco, sin mezclar, tan fuerte y áspero como el whisky. Tomó benedictín con el café, 4 o 5 whiskies con soda para aumentar su tanteo en el billar, cervezas y dados hasta las 2:30, y acabó con un brandy añejo. En consecuencia, cuando salió del club, a las 3:30 de la madrugada, bajó una helada de 140 grados Fahrenheit. Se enfureció con su caballo porque sufría ataques de tos e intentó subirse a la montura de un salto. El caballo se escapó y se dirigió a los establos, de modo que Strickland y yo formamos una guardia en deshonor para conducirle a casa. El camino atravesaba el bazar, cerca de un pequeño templo consagrado de Hanuman, el dios mono, que es una divinidad principal, digna de respeto. Todos los dioses tienen buenas cualidades, del mismo modo que las tienen todos los sacerdotes. Personalmente,
le concedo bastante importancia a Hanuman y soy amable con sus adeptos, los grandes monos grises de las montañas. Uno nunca sabe cuándo puede necesitar a un amigo. Había luz en el templo, y al pasar junto a él, escuchamos las voces de uno de los hombres que entonaban himnos. En un templo indígena, los sacerdotes se levantan a cualquier hora de la noche para honrar a su dios. Antes de que pudiéramos detenerlo, Flitty subió corriendo las escaleras, propinó unas patadas en el trasero a 2 sacerdotes y apagó solemnemente la brasa de su cigarro en la frente de la imagen de piedra roja de Hanuman. Strickland intentó sacarlo a rastras, pero Flitty se sentó y dijo solemnemente: ¿Veis eso? La marca de la bestia. Yo la he hecho. ¿No es hermosa? En menos de un minuto, el templo se llenó de vida y de bullicio, y Strickland, que sabía lo que sucede cuando se profana a los dioses, declaró que podría ocurrir cualquier desgracia. En virtud de su situación oficial, de su prolongada residencia en el país y de su debilidad por mezclarse con los indígenas, era muy conocido por los sacerdotes y no se sentía feliz. Flitty se había sentado en el suelo y se negaba a moverse. No, déjame. El viejo Hanuman será una almohada confortable. En ese instante, sin previo aviso, un hombre de plata salió de un nicho situado detrás de la imagen del dios. Estaba totalmente desnudo, a pesar del frío cortante, y su cuerpo brillaba como plata escarchada, pues era lo que la Biblia llamaba un leproso tan blanco como la nieve. Además, no tenía rostro, pues se trataba de un leproso con muchos años de enfermedad y el mal había corrompido todo su cuerpo. Strickland y yo nos detuvimos para levantar a Flitty, mientras el templo se llenaba a cada instante con una muchedumbre que parecía surgir de las entrañas de la tierra. Entonces, el hombre de plata se deslizó por debajo de nuestros brazos, produciendo un sonido exactamente igual al maullido de una nutria. Se abrazó al cuerpo de Flitty y le golpeó el pecho con la cabeza sin que nos diera tiempo a arrancarle de sus brazos. Después se retiró a un rincón y se sentó, maullando, mientras la multitud bloqueaba las puertas. Los sacerdotes se habían mostrado verdaderamente encolerizados hasta el momento en el que el hombre de plata tocó a Flitty. Esta extraña caricia pareció tranquilizarlos. Al cabo de unos minutos, uno de los sacerdotes se acercó a Strickland y le dijo en perfecto inglés: Llévate a tu amigo. Él ha terminado con Hanuman, pero Hanuman no ha terminado con él. La muchedumbre nos abrió paso y sacamos a Flitty al exterior. ¡Maldición, Fleet! Nos podían haber acuchillado los 3 por esta tontería y nadie buscaría nuestros cadáveres. Debería de dar gracias por su buena estrella si salimos de esta sanos y a salvo. Yo solo quiero irme a dormir. Continuamos nuestro camino. Strickland caminaba silencioso y airado, hasta que Flitty cayó presa de un acceso de estremecimientos y sudores. Por el amor de Dios, el olor del bazar es hediondo, insoportable. ¿Por qué demonios autorizan el establecimiento de mataderos aquí, tan cerca de la residencia de los ingleses? ¿Es que no sentís el olor a sangre? Por fin conseguimos meterle en la cama, justo en el momento en que despuntaba la aurora, y Strickland me invitó a tomar otro whisky con soda. Mientras bebíamos, me habló de lo sucedido en el templo y admitió que le había dejado completamente desconcertado. Strickland detestaba que le engañaran los indígenas, porque su ocupación en la vida consistía en dominarlos con sus propias armas. No había logrado todavía tal cosa, pero es posible que en 15 o 20 años obtenga algunos pequeños progresos. Podrían habernos destrozado en lugar de ponerse a maullar. Me pregunto qué es lo que pretendían. No me gusta nada este asunto. Yo dije que el consejo director del templo entablaría una demanda criminal contra nosotros por insultos a su religión.
En el Código Penal indio existe un artículo que contempla precisamente la ofensa cometida por Fleety. Espero y ruego porque lo hicieran así. Antes de salir eché un vistazo al cuarto de Fleet y le vi tumbado sobre el costado derecho, rascándose el pecho izquierdo. Por fin, a las 7 en punto de la mañana, me fui a la cama, frío, deprimido y de mal humor. A la 1 bajé a casa de Strickland para interesarme por el estado de la cabeza de Fleety. Me imaginaba que tendría una resaca espantosa. Su buen humor le había abandonado, pues estaba insultando al cocinero porque no le había servido la chuleta poco hecha. ¡Maldito indio ignorante! Si te pido una chuleta poco hecha, quiero mi maldito trozo de carne poco hecho. No en su punto, ni hecho. La quiero sangrante. Tal y como te dejaré a ti si no me traes mi maldito desayuno, tal y como te he pedido, sangrante. Un hombre capaz de comer carne cruda después de una noche de borrachera es una curiosidad de la naturaleza. ¿Criáis extraños mosquitos en estos parajes? Me han devorado vivo, pero solo en una parte. Déjame echar un vistazo a la picadura. Es posible que haya bajado la hinchazón desde esta mañana. Mientras se preparaba las chuletas, Fleety abrió su camisa y nos enseñó justamente bajo el pecho izquierdo una marca. Una reproducción perfecta de los rosetones negros, las 5 o 6 manchas irregulares ordenadas en círculo que se ven en la piel de un leopardo. Esta mañana era de color rosa. Ahora se ha vuelto negra. Fleety corrió hacia un espejo. ¡Por Júpiter! ¡Esto es horrible! ¿Qué es? No pudimos contestarle. En ese momento llegaron las chuletas, sangrientas y jugosas, y Fleety devoró 3 de la manera más repugnante. Masticaba solo con las muelas de la derecha y ladeaba la cabeza sobre el hombro derecho al tiempo que desgarraba la carne. Cuando terminó, se dio cuenta de lo extraño de su conducta, pues dijo a manera de excusa: Creo que no he sentido tanta hambre en mi vida. He engullido como un avestruz. Después del desayuno, Strickland me dijo: No te vayas. Quédate aquí. Quédate esta noche. Como mi casa se encontraba a menos de 3 millas de la de Strickland, esta petición me parecía absurda. Pero Strickland insistió, y se disponía a decirme algo cuando Fleety nos interrumpió declarando con aire avergonzado que se sentía hambriento otra vez. Strickland envió un hombre a mi casa para que me trajeran la ropa de cama y un caballo, y bajamos los 3 a los establos para matar el tiempo hasta que llegara la hora de dar un paseo a caballo. El hombre que siente debilidad por los caballos jamás se cansa de contemplarlos. Y cuando 2 hombres que comparten esta debilidad están dispuestos a matar el tiempo de esta manera, intercambiarán, a buen seguro, una importante cantidad de conocimientos y mentiras. Había 5 caballos en los establos, y jamás olvidaré la escena que se produjo cuando intentamos examinarlos. Daba la impresión de que se habían vuelto locos. Se encabritaron y relincharon y estuvieron a punto de romper las cercas. Sudaban, temblaban, echaban espumarajos por la boca y parecían enloquecidos de terror. Los caballos de Strickland le conocían tan bien como sus perros, lo que hacía el suceso aún más extraño. Salimos del establo por miedo de que los animales se precipitaran sobre nosotros en su pánico. Entonces Strickland volvió sobre sus pasos y me llamó. Los caballos estaban asustados todavía, pero nos dieron muestras de cariño y nos permitieron acariciarles, e incluso apoyaron sus cabezas sobre nuestros pechos. No tienen miedo de nosotros, ¿sabes? Daría la paga de 3 meses porque Outrage pudiera hablar en este momento. Pero el Outrage permanecía mudo, y se contentaba con arrimarse amorosamente a su amo y resoplar por el hocico como suelen hacer los caballos cuando quieren decir algo. Fleety vino hacia nosotros mientras estábamos en las caballerizas. Y en cuanto le vieron los caballos, el estallido de terror se repitió con renovadas fuerzas. Todo lo que pudimos hacer fue escapar de allí sin recibir ninguna coz. No parece que te aprecien demasiado, Fleet. ¡Tonterías! Mi yegua me seguiría como un perro. Se dirigió hacia ella, que ocupaba una cuadra separada, pero en el momento en que descorrió la tranca de la cerca, la yegua saltó sobre él, le derribó y salió al galope por el jardín.
Yo me eché a reír, pero Strickland no lo encontraba nada divertido. Se llevó los dedos al bigote y tiró de él con tanta fuerza que estuvo a punto de arrancárselo. Fleety, en lugar de salir corriendo detrás de su propiedad, bostezó y dijo que tenía sueño. Después se dirigió a la casa para acostarse, lo cual es una estúpida manera de pasar el día de Año Nuevo. Strickland se sentó a mi lado en los establos. ¿No has advertido algo extraño en los modales de Fleet? Le contesté que comía como una bestia, pero que este hecho podía ser una consecuencia de su vida solitaria en las montañas, apartado de una sociedad tan refinada y superior como la nuestra, por poner un ejemplo. Strickland seguía sin encontrarlo divertido. No creo que me escuchara siquiera, porque su siguiente frase aludía a la marca sobre el pecho de Fleety y afirmó que podía haber sido causada por moscas vesicantes, a menos que fuera una marca de nacimiento que se hiciera visible ahora por primera vez. Estuvimos de acuerdo en que no era agradable a la vista, y Strickland aprovechó la ocasión para decirme que yo era un ingenuo. No puedo explicarte lo que pienso en este momento, porque me tomarías por loco. Pero es necesario que te quedes conmigo unos días, si es posible. Necesito tu ayuda para vigilar a Fleet, pero no me digas lo que piensas hasta que haya llegado a una conclusión. Pero tengo que cenar fuera esta noche. Yo también. Y Fleet, a menos que haya cambiado de opinión. Salimos a dar un paseo por el jardín, fumando, pero sin decir nada. Éramos buenos amigos y hablar echa a perder el buen tabaco, hasta que terminamos nuestras pipas. Después fuimos a despertar a Fleety. Estaba ya levantado y se paseaba nervioso por la habitación. Quiero más chuletas. ¿Puedo conseguirlas? Ve a cambiarte. Los caballos estarán preparados en un minuto. Muy bien, iré cuando me hayan servido las chuletas. Poco hechas, si es posible. Parecía decirlo completamente en serio. Eran las 4 en punto y habíamos desayunado a la 1. Con todo, durante un buen rato reclamó aquellas chuletas poco hechas. Después se puso las ropas de montar a caballo y salió a la terraza. Su caballo, la yegua no había sido capturada todavía, no le dejó acercarse. Los 3 animales se mostraban intratables, locos de terror. Bah, en fin, prefiero quedarme en casa y comer tranquilamente. Marchaos vosotros. Strickland y yo salimos a montar a caballo, un tanto confusos. Al pasar por el templo de Hanuman, el hombre de plata salió y maulló a nuestras espaldas. No es uno de los sacerdotes regulares del templo. Creo que me gustaría ponerle las manos encima. No hubo saltos en nuestra galopada por el hipódromo aquella tarde. Los caballos estaban cansados y se movían como si hubieran participado en una carrera. El miedo que han pasado después del desayuno no les ha sentado nada bien. Ese fue el único comentario que hizo durante el resto del paseo. 1 o 2 veces, creo, juró para sus adentros. Pero eso no cuenta. Regresamos a las 7. Había anochecido ya y no se veía ninguna luz en el bungalow. ¡Qué descuidados son los bribones de mis sirvientes! Mi caballo se espantó con algo que había en el paseo de coches. Y de pronto, Fleety apareció bajo su hocico. ¿Qué estás haciendo arrastrándote por el jardín? Pero los 2 caballos se encabritaron y estuvieron a punto de tirarnos al suelo. Desmontamos en los establos y regresamos con Fleety, que se encontraba a 4 patas bajo los arbustos. ¿Qué demonios te pasa? Nada en absoluto. He estado practicando jardinería, estudiando botánica, ¿sabéis? El olor de la tierra es delicioso. Creo que voy a dar un paseo. Un largo paseo. Toda la noche. No cenaré fuera esta noche. Dios te bendiga. Vamos, Fleet, levántate. Cogerás fiebre aquí fuera. Ven a cenar y encendamos las luces. Cenaremos todos en casa. Nada de lámparas, nada de lámparas. Es mucho mejor aquí. Cenemos en el exterior y pidamos algunas chuletas más. Muchas chuletas y poco hechas, sangrientas y con cartílago. Una noche de diciembre en el norte de la India es implacablemente fría. Y la proposición de Fleety era la de un demente. Vamos adentro inmediatamente. Fleety entró, y cuando las lámparas fueron encendidas, vimos que estaba literalmente cubierto de barro, de la cabeza a los pies. Debía haber estado rodando por el jardín,
Se asustó de la luz y se retiró a su habitación. Sus ojos eran horribles de contemplar. Había una luz verde detrás de ellos, no en ellos, si puedo expresarlo así. Y el labio inferior le colgaba con flacidez. Creo que vamos a tener problemas, grandes problemas esta noche. No te cambies tus ropas de montar. Esperamos y esperamos a que Flitty volviera a aparecer. Y durante ese tiempo ordenamos que trajeran la cena. Pudimos oírle ir y venir por su habitación, pero no había encendida ninguna luz allí. Y pronto surgió de la habitación el prolongado aullido de un lobo. La gente escribe y habla a la ligera de sangre que se hiela y de cabellos erizados y de otras cosas del mismo tipo. Ambas sensaciones son demasiado horribles para tratarlas con frivolidad. Mi corazón dejó de latir, como si hubiera sido traspasado por un cuchillo, y Strickland se puso tan blanco como el mantel. El aullido se repitió, y a lo lejos, a través de los campos, otro aullido le respondió. Esto alcanzó la cima del horror. Strickland se precipitó en el cuarto de Flitty. Yo le seguí. Entonces vimos a Flitty a punto de saltar por la ventana. Producía sonidos bestiales desde el fondo de la garganta. Era incapaz de respondernos cuando le gritamos. ¡Escupía! Apenas recuerdo lo que sucedió a continuación, pero creo que Strickland debió aturdirlo con las sacabotas. De lo contrario, no habría sido capaz de sentarme sobre su pecho. Flitty no podía hablar, tan solo gruñía, y sus gruñidos eran los de un lobo, no los de un hombre. Su espíritu humano debía de haber escapado durante el día y muerto a la caída de la noche. Estábamos tratando con una bestia que alguna vez había sido Flitty. El suceso se situaba más allá de cualquier experiencia humana y racional. Intenté pronunciar la palabra hidrofobia, pero la palabra se negaba a salir de mis labios, pues sabía que estaba engañándome. Amarramos a la bestia con las correas de cuero del punká. Atamos junto los pulgares de las manos y los pies y la amordazamos con un calzador que es una mordaza muy suficiente si se sabe cómo fijarla. Después lo transportamos al comedor y enviamos a un hombre para que buscara a Dumois, el doctor, y le dijera que viniese inmediatamente. Una vez hubimos despachado al mensajero y tomado aliento... No servirá de nada. Este no es un caso para un médico. Yo sospechaba que estaba en lo cierto. La cabeza de la bestia se encontraba libre y la agitaba de un lado a otro. Si una persona hubiese entrado a la habitación en ese momento, podría haber creído que estábamos curando una piel de lobo. Ese era el detalle más repugnante de todos. Strickland se sentó con la barbilla apoyada en el puño, contemplando cómo se retorcía la bestia en el suelo, pero sin decir nada. La camisa había sido desgarrada en la refriega y ahora aparecía la marca negra en forma de roseta en el pecho izquierdo. Sobresalía como una ampolla. En el silencio de la espera escuchamos algo en el exterior, que maullaba como una nutria hembra. Ambos nos incorporamos, y yo, hablo por mí mismo, no por Strickland, me sentí enfermo, real y físicamente enfermo. Nos convencimos el uno al otro, como hicieron los hombres de Pinafore, de que se trataba del gato. Llegó Dumois, y nunca había visto a este hombrecillo mostrar una sorpresa tan poco profesional. Dijo que era un caso angustioso de hidrofobia y que no había nada que hacer. Cualquier medida paliativa no conseguiría más que prolongar la agonía. La bestia echaba espumarajos por la boca. Flitty, como le dijimos a Dumois, había sido mordido por los perros 1 o 2 veces. Cualquier hombre que posea media docena de terriers debe esperar un mordisco un día u otro. Siento no poder ofrecerles ninguna ayuda. Solo puedo certificar que Flint está muriendo de hidrofobia. La bestia aullaba en ese momento, pues se las había arreglado para escupir el calzador. Estaré preparado para certificar la causa de la muerte, ya que el desenlace final está cercano. Lo siento. Si no les importa, los acompañaré en estos difíciles momentos. Agradecemos su gesto, señor Dumois, pero no queremos envenenarle el día de Año Nuevo. Lo que sí le pediría es que no haga pública la causa real de la muerte del señor Flint.
Permítame que le acompañe a su carruaje. Así pues, Dumois se marchó profundamente alterado, y tan pronto como se apagó el ruido de las ruedas de su coche, Strickland me reveló en un susurro sus sospechas. Eran tan fascinantemente improbables que no se atrevía a formularlas en voz alta, y yo, que compartía las sospechas con Strickland, estaba tan avergonzado de haberlas concebido que pretendí mostrarme incrédulo. Incluso en el caso de que el hombre de plata hubiera hechizado a Fleet por mancillar la imagen de Hanuman, el castigo no habría surtido efecto de forma tan fulminante. Según murmuraba estas palabras, el grito procedente del exterior de la casa se elevó de nuevo, y la bestia cayó otra vez presa de un paroxismo de estremecimientos, que nos hizo temer que las correas que le sujetaban no resistieran. ¡Espera! Si esto sucede 6 veces, me tomaré la justicia por mi mano. Te ordeno que me ayudes. Entró en su habitación y regresó en unos minutos con los cañones de una vieja escopeta, un trozo de sedal de pescar, una cuerda gruesa y el pesado armazón de su cama. Le informé de que las convulsiones habían seguido al grito en 2 segundos en cada ocasión, y que la bestia estaba cada vez más débil. Tal vez sea un gato. Si el hombre de plata es el responsable, ¿por qué no se atreve a venir aquí? Pero él no puede quitarle la vida. No puede quitarle la vida. Strickland atizó los trozos de madera de la chimenea, colocó los cañones de la escopeta entre las brasas, extendió el bramante sobre la mesa y rompió un bastón en 2. Había una yarda de hilo de pescar, de tripa envuelta con alambre, como el que se usa para la pesca del mashir, ató los 2 extremos en un lazo. ¿Cómo podemos capturarlo? Debemos cogerlo vivo y sin dañarlo. Yo respondí que debíamos confiar en la providencia y avanzar sigilosamente con los sticks de polo entre los arbustos de la parte delantera de la casa. El hombre, o el animal que producía los gritos, estaba evidentemente moviéndose alrededor de la casa con la regularidad de un vigilante nocturno. Podíamos esperar en los arbustos hasta que se aproximara y dejarlo sin sentido. Strickland aceptó esa sugerencia. Nos deslizamos por una ventana del cuarto de baño a la terraza, cruzamos el camino de coches y nos internamos en la maleza. A la luz de la luna, pudimos ver al leproso, que daba la vuelta por la esquina de la casa. Estaba totalmente desnudo y de vez en cuando maullaba y se paraba a bailar con su sombra. Realmente, era una visión muy poco atractiva, y pensando en el pobre de Fleety, reducido a tal degradación por un ser tan abyecto, abandoné todos mis escrúpulos y resolví ayudar a Strickland. Desde los ardientes cañones de la escopeta hasta el lazo de bramante, desde los riñones hasta la cabeza y de la cabeza a los riñones, con todas las torturas que fueran necesarias. El leproso se paró un momento enfrente del porche y nos abalanzamos sobre él con los sticks. Era sorprendentemente fuerte y temimos que pudiera escapar o que resultase fatalmente herido antes de capturarlo. Teníamos la idea de que los leprosos eran criaturas frágiles, pero quedó demostrado que tal idea era errónea. Strickland le golpeó en las piernas, haciéndole perder el equilibrio, y yo le puse el pie en el cuello. Maulló espantosamente, e incluso a través de mis botas de montar podía sentir que su carne no era la carne de un hombre sano. El leproso intentaba golpearnos con los muñones de las manos y los pies. Pasamos el látigo de los perros alrededor de él, bajo las axilas, y le arrastramos hasta el recibidor, y después hasta el comedor, donde yacía la bestia. Allí le atamos con correas de maleta. No hizo tentativas de escapar, pero maullaba. La escena que sucedió cuando le confrontamos con la bestia sobrepasaba toda descripción. La bestia se retorció en un arco, como si hubiera sido envenenada con estricina, y gimió de la forma más lastimosa. Sucedieron otras muchas cosas, pero no pueden ser relatadas aquí. Creo que tenía razón. Ahora le pediremos que ponga fin a este asunto. Pero el leproso no hacía más que maullar. Strickland se enrolló una toalla en la mano y sacó los cañones de la escopeta de fuego. Yo hice pasar la mitad del bastón a través del nudo del hilo de pescar y amarré confortablemente al leproso al armazón de la cama de Strickland. Comprendí entonces cómo pueden soportar los hombres, las mujeres y los niños el espectáculo de ver arder a una bruja viva.
porque la bestia gemía en el suelo y aunque el hombre de plata no tenía rostro, se podían ver los horribles sentimientos que pasaban a través de la losa que tenía en lugar de cara, exactamente como las ondas de color pasan a través del metal al rojo vivo, como los cañones de la escopeta, por ejemplo. Strickland se tapó los ojos con las manos durante unos instantes y comenzamos a trabajar. Esta parte no debe ser narrada. Comenzaba a romper la aurora cuando el leproso habló. Sus maullidos no nos habían satisfecho hasta ese momento. La bestia se había debilitado hasta la extenuación y la casa estaba en completo silencio. Desatamos al leproso y le dijimos que expulsara al espíritu maléfico. Se arrastró al lado de la bestia y puso su mano sobre el pecho izquierdo. Eso fue todo. Después, cayó de cara contra el suelo y gimió, aspirando aire de forma convulsiva. Observamos la cara de la bestia y vimos que el alma de Flitty regresaba a sus ojos. Después, el sudor bañó su frente y sus ojos, que eran humanos de nuevo, se cerraron. Esperamos durante 1 hora, pero Flitty continuaba durmiendo. Le llevamos a su habitación y ordenamos al leproso que se fuera, dándole el armazón de la cama, la sábana para que cubriera su desnudez, los guantes y las toallas con las que le habíamos tocado, y el látigo que había rodeado su cuerpo. El leproso se envolvió con la sábana y salió a la temprana mañana sin hablar ni maullar. Strickland se enjugó la cara y se sentó. Un gong nocturno, a lo lejos, en la ciudad, marcó las 7. 24 horas exactamente, y yo he hecho suficientes méritos para asegurar mi destitución del servicio, sin contar mi internamiento a perpetuidad en un asilo para dementes. ¿Crees que estamos despiertos? Los cañones al rojo vivo de la escopeta habían caído al suelo y estaban chamuscando la alfombra. El olor era completamente real. Aquella mañana, a las 11, fuimos a despertar a Flitty. Lo examinamos y vimos que la roseta negra de leopardo había desaparecido de su pecho. Parecía somnoliento y cansado, pero tan pronto como nos vio dijo: «Oh, el diablo os lleve, amigos. ¡Feliz año nuevo! No mezcléis jamás vuestras bebidas. Estoy medio muerto». La puerta se abrió y el pequeño Dumois asomó la cabeza. Había venido a pie y se imaginaba que estábamos amortajando a Flitty. He traído una enfermera. Supongo que puede entrar para lo que sea necesario. ¡Claro que sí! ¡Tráenos a tus enfermeras! Dumois enmudeció. Strickland lo sacó fuera de la habitación y le explicó que debía de haber habido un error en el diagnóstico. Dumois permaneció mudo y abandonó la casa precipitadamente. Consideraba que su reputación profesional había sido injuriada y se inclinaba a tomar la recuperación como una afrenta personal. Strickland salió también. Al regresar dijo: He sido convocado al templo de Hanuman para ofrecer una reparación por la ofensa infligida al dios, y me han asegurado solemnemente que ningún hombre blanco había tocado jamás al ídolo, y que Flit era una encarnación de todas las virtudes equivocadas. ¿Qué piensas? Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que en los sueños de tu filosofía. Sabes que odio esa cita. La tienes gastada de tanto usarla. Sucedió otra cosa bastante curiosa que llegó a causarme tanto miedo como los peores momentos de aquella noche. Cuando Flitty terminó de vestirse, entró en el comedor y olfateó. Tenía una manera un tanto singular de mover la nariz cuando olfateaba. ¡Qué olor tan horrible a perro hay aquí! Realmente deberías tener esos terriers en mejor estado. Inténtalo con azufre, Strick. Pero Strickland no respondió. Se agarró al respaldo de la silla y sin previo aviso cayó presa de un sorprendente ataque de histeria. En ese momento me vino a la cabeza la idea de que nosotros habíamos luchado por el alma de Flitty contra el hombre de plata en esa misma habitación y que nos habíamos deshonrado para siempre como ingleses. Y entonces me eché a reír, a jadear y a gorgotear tan vergonzosamente como Strickland, mientras Flitty creía que nos habíamos vuelto locos.
Jamás le contamos lo que había sucedido. Algunos años después, cuando Strickland se había casado y era un miembro de la sociedad que asistía a los actos religiosos para complacer a su mujer, examinamos el incidente de nuevo, desapasionadamente, y Strickland me sugirió que podía hacerlo público. Por lo que a mí se refiere, no veo que este paso sea apropiado para resolver el misterio, porque, en primer lugar, nadie dará crédito a esta historia tan desagradable, y en segundo lugar, todo hombre de bien sabe perfectamente que los dioses de los paganos son de piedra y de bronce, y que cualquier intento de tratarlos de otra manera será justamente condenado. ¡Dámelo, maldito hermano! ¡Oh, qué bonito saber que estas preciosidades hoy dormirán con sus nuevas familias! Alguien dijo alguna vez que los perros son nuestra unión al paraíso. No conocen el mal, ni los celos, ni el descontento. Sentarse con un perro en la ladera de una montaña en una tarde gloriosa es volver al Edén, donde no hacer nada no era aburrido, era paz. Ya es hora de despedirnos hasta la semana que viene, en la que nos veremos con más historias para no leer. Por favor, ¿quién ha escrito esta cursilada? Jefe, me llevo estos 6. Para las 11 están en casa. ¡Oh! Espera, ¿6? Pero si eran 7. ¡Miguelín! ¿No habrás vuelto a dejar abierta la jaula de... ¡Maldita sea, Miguelín! ¡Es que no podemos tener un día tranquilo! Acabáis de escuchar El burlado, de Jack London, En el bosque de Villafer, de Robert E. Howard, y La marca de la bestia, de Rudyard Kipling, con las voces de Pablo Mons, Dante Martín, Daniel Domínguez y Antonio Jesús Martínez. Dirección de actores y actrices, Pablo Cordón. Efectos para las voces, Antonio Jesús Martínez. Montaje y edición, José Silvente y Daniel Domínguez. Corrección, Francisca Caballero. Dirección y producción, José Silvente. Si queréis colaborar con nosotros, enviadnos vuestros relatos a nuestro correo. Y si no os queréis perder nada de nuestro contenido, seguidnos en redes sociales, YouTube, iVoox y Spotify. Hola, queridos amigos. Soy Pablo Cordón, director de actores y actrices y locutor en Historias para no leer. Con el permiso del equipo y de ustedes, los oyentes, me gustaría dedicar esta primera temporada del podcast a Loli Castillo Borrego. Y decirte que allá donde estés, te quiero, mamá.